París, Londres, Berlín. Ciudades cambiadas, remodeladas, consecuencia de la mayor tragedia de nuestro siglo, la guerra virtual. Hoy se cumplen 20 años del estallido de la guerra más significativa del siglo XXI, en la que fallecieron más de 2 millones de personas y desaparecieron más de 1500 memes. Centenares de redes sociales fueron eliminadas. Facebook, Instagram, Twitter, que disponían del monopolio del ocio humano. Todo empezó con la llegada del artículo 13. Nadie pensó que llevaría a la casi aniquilación del humor tal y como lo conocíamos. Uno a uno, los canales de difusión fueron cerrando. Oleadas de tuiteros rabiosos se reunían en secreto descargando los memes que pronto serían ilegales. Pero no todos estaban en contra de aquella barbarie. Un grupo que se hacía llamar Les Ofendides emergía de la sombra defendiendo la opresión expresiva que en aquel entonces reinaba. Por otro lado, los tuiteros elegían a sus líderes que les guiarían por el sendero hacia la libertad. La paz pendía de un hilo. En una de las ofensivas de los tuiteros, ofendieron nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos de América, Donald John Trump. Un meme empezó a circular por las redes, mostrando al jefe de Estado cambiándose el peluquín. Preso por la ira, dio comienzo a una política de apoyo total al grupo radical Les Ofendides. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Con el apoyo de Estados Unidos, Les Ofendides se hicieron muy poderosos. Crearon una milicia con la que controlaban las salidas y entradas de información de cada individuo. Empezó el terror. El grupo radical Les Ofendides controlaba el tráfico de información tanto virtual como físicamente. Su primera iniciativa fue bloquear el suministro de memorias USB. Cuando éstas empezaron a escasear, los tuiteros recurrieron a los CDs, pero tuvieron el mismo trágico final. Así que en un último intento de vencer el bloqueo, recurrieron a las reservas de disquetes, que a pesar de ser antiguos, podían contener cientos de memes. El 9 de noviembre de 2022, día que será recordado siempre como Miércoles Negro, sometieron Berlín. Fue aquel día cuando los servidores cayeron. En las calles reinaba el caos. La gente salía de sus casas sin entender lo que pasaba. Se preguntaban si aquello era cierto, si era definitivo, si era el fin de Internet. Mi padre cogió su equipo y se marchó. No sabía si iba a volver. Se despidió de nosotros, pero no sin antes obligarnos a sonreír, y nos hizo prometer no renunciar nunca al humor. La muerte se apoderó de las calles de Berlín, y el caos y la destrucción se convirtieron en los protagonistas de aquel escenario desolado. El ataque duró varios días. El recuento de bajas ascendía a más de 2000 efectivos. Los tuiteros, tras su considerable derrota, se vieron forzados a refugiarse en París, último bastión europeo.
apoyados por el presidente francés Emmanuel Macron, se instalaron en la Sorbona. Tras los eventos desastrosos del miércoles negro, la canciller alemana Angela Merkel emitió un comunicado oficial. En él le gritó al mundo que no perdonaría los actos de barbarie perpetrados en el suelo alemán y anunció la oficialización de su apoyo a la causa twitteriana. El mundo estaba sumido en el caos, económicamente colapsado. El mercado alemán cayó por el éxodo hacia Polonia y Francia de las grandes empresas, pavorizadas por la situación política coetánea. Iniciaban así una política armamentística. España, ausente hasta ese momento, empezaba a producir armas debido a la gran demanda de ambos frentes. Las fundiciones empezaron a producir. Las minas empezaron a excavar. Liderada por el líder ultraderechista Santiago Abascal, se propuso mantenerse neutral en la ya guerra virtual, con el fin de convertirse en la primera potencia económica mundial cuando el belicismo cesase. En ese momento, Putin vio en la guerra virtual un modo de recuperarse de la crisis propiciada por las grandes revoluciones soviéticas del año 2020. Así que empezaba a suministrar alimentos y recursos a ambas potencias. Los tuiteros se habían asentado en París a la perfección. Tenían su propio sistema de comunicación gracias a la fuente incalculable de energía que el servidor de la Torre Eiffel les proporcionaba. El 23 de febrero de 2023, lanzaron un ataque virtual a los servidores de Trump, mostrándoles memes en todos los monitores. Al mismo tiempo, mostraban a todo Estados Unidos imágenes ofensivas en las pantallas grandes de publicidad, una humillación que les iba a costar caro. El contraataque de los tuiteros había sido perpetrado, causando que centenas de miles de personas se manifestasen contra Trump, quien prometió defenderles de posibles ataques ofensivos. Colapsaron la Casa Blanca inutilizando los servidores de Trump. Recuerdo que mi madre me llevó a una fiesta. Era la celebración por la victoria. Estábamos todos contentos, riendo, festejando la dulce victoria sobre el tirano Trump. Pero de repente, todo se oscureció. El oscuro final de París, tal y como lo conocemos en los libros de historia, se cernía sobre la capital gala. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio apoyo a los ofendidos para que dieran paso a la aniquilación de París. Así pues, fueron movilizados 100.000 soldados hacia la destrucción de la capital francesa, los famosos 100.000 hijos ofendidos. París, acribillado por los múltiples ataques, no fue capaz de resistir. Tras 7 largos días y 7 largas noches, las defensas tuiteras cayeron. Fue el final de la batalla de los Campos Elíseos. Hoy, tratando de recuperarse de los errores del pasado, el mundo está de luto, siguiendo avergonzado de las atrocidades cometidas hace 2 décadas.